Fernando Alonso contra McLaren. Alonso llegó a McLaren no solo como campeón del mundo, sino como el hombre que rompió el dominio férreo de Ferrari. Pensó que estaba obteniendo un equipo hambriento de títulos. Lo que no se dio cuenta fue que Ron Dennis no solo estaba construyendo un equipo a su alrededor, ya estaba construyendo uno alrededor de Hamilton, el novato que no se suponía que fuera tan bueno tan rápido. Desde el primer día, los datos de telemetría que Alonso pensaba que eran confidenciales terminaron en manos de Hamilton. Sus discusiones sobre la estrategia de neumáticos se filtraron por todo el garaje. Sus configuraciones, las presiones de los neumáticos, incluso las notas de su ingeniero, todo fluía hacia el lado de Hamilton como agua por una grieta. El garaje no se sentía como una asociación, se sentía como espionaje. Luego llegó el día de clasificación en Hungría. Alonso se sentó en el box, reteniendo a Hamilton detrás de él contando los segundos. Era una represalia. Esa maniobra se convirtió en el símbolo de una guerra fría que se había vuelto nuclear. A McLaren le quitaron puntos de constructores por interferencia del equipo. Alonso perdió la confianza. Pero era algo más profundo. Detrás de las sonrisas ante los medios, Alonso amenazó con filtrar correos electrónicos de Spygate, evidencia de que McLaren poseía ilegalmente archivos de diseño de Ferrari, a menos que el equipo le diera el estatus de número uno. Ron Dennis no cedió, en cambio, jugó a largo plazo, dejó que la temporada ardiera, dejó que dos pilotos pelearan tan ferozmente que perdieron el título ante un tercero, y una vez que se asentó el polvo, dejó ir a Alonso. No fue solo traición, fue sabotaje disfrazado de trabajo en equipo. Alonso nunca lo olvidó, nunca volvió a confiar en un equipo. McLaren perdió $100 millones en multas. ¿Y Hamilton? Él se elevó. Intacto, el chico de oro cuyo camino fue iluminado por las cenizas de Alonso. Mark Webber contra Red Bull. Mark Webber no nació en el sistema de Red Bull. No pasó por su academia. No tenía a Helmut Marko susurrándole al oído. Eso lo hizo desechable incluso cuando lideraba el campeonato. En Silverstone 2010, Webber estaba en forma, rápido en las prácticas, rápido en la clasificación. Pero solo unas horas antes de la carrera, Red Bull le quitó su nuevo alerón delantero y se lo entregó a Sebastian Vettel. ¿La razón? Vettel dañó el suyo. La solución, despojar a Webber. Y cuando Webber aún ganó la carrera, su sarcasmo por radio lo dijo todo. No está mal para un piloto número 2, pero no se detuvo ahí. Cada vez que Webber cuestionaba la estrategia del equipo, ya fuera por falta de combustible, doble parada en boxes o llamadas tempranas a pits, recibía la misma respuesta corporativa. Es lo que decía el dato. Pero los datos siempre favorecían a Vettel. Luego vino Multi 21, Malasia 2013. Las órdenes del equipo estaban establecidas. El coche 2 se mantiene delante del coche 1. Webber lideraba, Vettel desobedeció. Atacó rueda a rueda, casi provocando un choque. Se llevó la victoria. Webber entró en la sala de enfriamiento con el rostro serio. ¿Sus palabras a Vettel? Sí, Multi 21, Seb. Multi 21. ¿Y qué hizo el equipo? Christian Horner dijo que fue un malentendido. Marco dijo, Seb es un corredor, trataron la desobediencia como destino, e hicieron de Webber el villano por esperar justicia. En sus últimas carreras, las paradas en boxes de Webber se ralentizaron misteriosamente. Su coche falló con más frecuencia. Incluso las grabaciones de su cámara en el casco desaparecieron después de las carreras. Abu Dhabi, 2013, su última danza en F1 lo vio perder su última salida por un fallo mecánico, sin champán, sin homenaje, sin agradecimiento, solo silencio. Red Bull le dio a Webber un coche rápido, pero nunca le dieron una pelea justa. Nico Rosberg contra Mercedes. Para el público, Mercedes parecía la casa de la igualdad. Dos pilotos, maquinaria igual, contratos iguales. Pero detrás de las puertas del garaje, la batalla era cualquier cosa menos pareja. Rosberg creció con Hamilton, compitió en karts con él, luchó con él, y cuando se reunieron en Mercedes, Nico creía que se decidiría en la pista. Pero carrera tras carrera, se hizo más claro que el sistema se inclinaba hacia Lewis. La telemetría del coche de Nico se filtraba ocasionalmente. Las llamadas a boxes que Rosberg solicitaba se retrasaban. Lo dejaban más tiempo con neumáticos desgastados, mientras Hamilton hacía un undercut. Cada vez que se quejaba, el equipo insistía en que lo estaba imaginando hasta Mónaco 2015. Rosberg estaba delante. Salió un coche de seguridad. Mercedes hizo paradas en boxes consecutivas. Pero mientras llamaron a Lewis primero, Nico se quedó fuera y entregó intencionalmente la victoria. La reacción fue enorme, pero el mensaje fue claro. Cualquier ventaja que obtenía Nico se consideraba un error. Cualquier victoria de Hamilton era una genialidad estratégica. España 2016 fue el punto de ebullición. Rosberg lideraba, Hamilton atacaba. En la curva 4 chocaron, ambos fuera. Mercedes mantuvo conversaciones internas, pero solo un piloto, Rosberg, fue amenazado con suspensión si volvía a suceder. Era favoritismo oculto en diplomacia. Cuando Rosberg finalmente venció a Hamilton en 2016, no fue solo un título ganado. Fue una revuelta, una victoria contra un equipo que nunca realmente lo apoyó. Pero en lugar de celebrar, Mercedes se volvió fría. Sin alegría en la radio del equipo, sin vítores tras bambalinas. Rosberg se retiró 5 días después, no porque le faltara hambre, sino porque se dio cuenta de que la guerra era más grande que la pista. Venció a Lewis, pero no pudo vencer a la política. Sebastian Vettel contra Ferrari. Vettel no era solo un piloto en Ferrari, se suponía que era el piloto, el que traería de vuelta la gloria después de una década de mediocridad. Un 4 veces campeón del mundo elegido para restaurar lo que Schumacher una vez construyó. Y por un breve momento, en 2015, parecía posible. Podios, victorias, los tifosi coreando su nombre, se sentía como un cuento de hadas en rojo. Pero Ferrari no hace cuentos de hadas, hace política, y Vettel estaba a punto de recibir una lección. Para 2017, pequeñas grietas estaban apareciendo. Fallos de estrategia, errores en las paradas en boxes, inconsistencias en la clasificación.
Al principio parecían errores, pero con el tiempo comenzaron a formar un patrón, uno en el que Vettel siempre parecía estar en el lado perdedor. Bakú 2017, Singapur 2017, Hockenheim 2018. La narrativa cambió. Vettel se quebraba bajo presión. Ferrari no lo defendió. Alimentaron a los lobos. Y luego llegó 2019. Entra Charles Leclerc. Joven, rápido, querido por los medios. Ferrari dijo que apoyarían a ambos por igual. Eso fue una mentira. Bahrein 2019, a Leclerc se le dijo que dejara pasar a Vettel. Se negó. No hubo castigo. No se aplicaron órdenes de equipo. Monza 2019, Leclerc aprieta a Vettel en la clasificación y luego obtiene prioridad en boxes. Él gana. Vettel termina 13º con una estrategia rota. El mensaje era claro. Ferrari había elegido un nuevo príncipe. Pero la verdadera puñalada llegó en 2020, cuando el COVID retrasó la temporada y Ferrari convocó una rueda de prensa no para renegociar, sino para anunciar que dejaban a Vettel. Sin advertencia, sin cara a cara, solo una llamada telefónica y luego el mundo lo supo antes que Seb. Lo dejaron conduciendo un coche que describió como inconducible, ignoraron sus comentarios, le dieron chasis desparejados y, en algunas carreras, aparentemente ignoraron sus configuraciones por completo. Para cuando terminó la temporada, Vettel ni siquiera fue invitado a la revisión de fin de año. Le dieron un pastel y un bolígrafo. Eso fue todo. Ferrari no solo traicionó a Vettel, lo humilló. De futuro legendario a sirviente olvidado, todo mientras fingía que nada había cambiado. Daniel Ricciardo contra Red Bull. Ricciardo era la sonrisa dorada de Red Bull, el que frenaba tarde, el que floreció tarde, el hombre que derrotó a Vettel en 2014 y ganó en Mónaco con un coche herido en 2018. Pero para entonces, detrás de las cámaras y las sonrisas, Ricciardo sabía que la casa se estaba reconstruyendo para Max Verstappen. Red Bull siempre se enorgulleció de la igualdad, pero Max recibió primero el nuevo chasis, la aerodinámica actualizada. El equipo de boxes con el que Ricciardo había construido química fue repentinamente reasignado. Luego vino Bakú. Dos Red Bulls compitiendo intensamente. Ricciardo detrás, Verstappen adelante, se tocaron las ruedas una vez, dos veces, tres veces. Y en el intento final, Max hizo un movimiento brusco al frenar. Ricciardo no tenía a dónde ir. Boom, ambos fuera. El equipo los culpó por igual, pero a puertas cerradas le pidieron a Ricciardo que se retirara la próxima vez. Max, él recibió un pase silencioso. Las negociaciones de contrato se volvieron extrañas. Las ofertas llegaron tarde. Los términos eran poco claros. Incluso Helmut Marko comenzó a esquivar preguntas sobre el futuro de Ricciardo. Ricciardo pidió paridad, claridad, incluso solo respeto. No obtuvo nada, solo silencio. Y mercancía con la marca de Max. Cuando anunció que se iba a Renault, Horner parecía sorprendido. Pero Ricciardo no se iba por un coche mejor. Se iba porque sabía que lo único peor que luchar contra tu compañero de equipo es luchar contra tu propio equipo. Red Bull no lo persiguió. Lo dejaron ir como si solo fuera un sustituto, hasta que Max madurara. Le dieron una despedida, un video homenaje. Pero para entonces la verdadera traición ya había ocurrido. No en una carrera, sino en cada decisión silenciosa que hizo que Ricciardo se sintiera como un invitado en un garaje que él construyó. Ayrton Senna contra Lotus. Antes de McLaren, antes de la gloria, antes de las rivalidades con Prost. Ayrton Senna estaba en Lotus, el equipo que le dio su primera oportunidad real de alcanzar la fama en la Fórmula 1. Pero Lotus no estaba preparado para lo que Senna realmente era, una fuerza generacional. Le dieron lo suficiente para brillar, pero nunca lo suficiente para ganar un campeonato. Ese no era su objetivo. Su objetivo era sobrevivir, y Senna era su boleto. Desde el principio, Senna llevó el coche a lugares donde no pertenecía. Posiciones de pole en un chasis que apenas tenía el ritmo. Podios en circuitos donde otros se salían de pista. Pero cada vez que presionaba por mejoras, nueva tecnología de suspensión, mejores electrónicos, túneles de viento actualizados, la respuesta era la misma. Demasiado caro. Luego vino el giro. Lotus firmó un acuerdo con Honda, que también tenía otro piloto japonés que querían en la parrilla, Satoru Nakajima. De repente, los recursos cambiaron. Las suspensiones activas que Senna pidió se dieron a Nakajima. Los mapas de motor priorizados para el coche vinculado a Honda. Senna se quedó para resolverlo. Comenzó a sentir que las paredes se cerraban. Los ingenieros en los que confiaba empezaron a irse. El equipo se volvió silencioso durante los informes de carrera. Incluso sus datos de vuelta eran más difíciles de acceder. Y cuando lo cuestionó, le dijeron que estaba siendo difícil. Para 1987, Senna no estaba compitiendo por títulos. Estaba compitiendo solo para recordarle al equipo su valor. Pero el valor no significa nada para un equipo que cobra cheques de fabricantes. Así que se fue a McLaren, donde Ron Dennis le dio toda la máquina. Lotus se desvaneció, Senna se elevó, y en las cenizas de su asociación quedó una lección. No traicionas a un dios en ascenso sin arder con él. Damon Hill contra Williams. Imagina ganar un campeonato mundial de Fórmula 1 y ser despedido antes de cruzar la línea de meta. Esa fue la historia de Damon Hill en Williams. Hill no era el más talentoso de forma natural, no era ostentoso, pero era leal. Recogió los pedazos después de la muerte de Senna, probó incansablemente, siguió instrucciones, entregó puntos. Y en 1996 entregó el premio máximo, el campeonato. Pero a Frank Williams no le importaban los sentimientos. A mitad de temporada, con Hill liderando la clasificación, el equipo firmó a Heinz Harald Frentzen a sus espaldas. Sin advertencia, sin conferencia de prensa, solo un contrato firmado en silencio. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Edad? ¿Política? Frank Williams creía que cualquier piloto decente podía ganar en su coche. No necesitaba a Damon Hill, solo a alguien más barato y discreto. La traición fue tan fría, tan quirúrgica, que incluso los equipos rivales quedaron atónitos. Hill ganó el título en Japón con un mensaje de radio que debería haber sido legendario. En cambio, se sintió como un funeral.
Lo he hecho, chicos, lo he hecho. No hubo vítores, ni gritos, solo aplausos educados. Cuando la temporada terminó, Hill estaba fuera. Ningún equipo importante le ofreció un asiento. Terminó en Arrows, un equipo que no había anotado un solo punto en 1996. Williams no solo traicionó a Hill, lo borraron de su historia. No hay mural ni estatua, solo estadísticas. Les tomó más de 2 décadas siquiera reconocer públicamente su contribución. Les ganó su último título y lo trataron como a un temporal. Sergio Pérez contra Racing Point. Sergio Pérez arrastró a Force India a través de la bancarrota. Salvó al equipo iniciando procedimientos de administración él mismo, efectivamente demandando al equipo para que pudieran sobrevivir. Fue complicado, fue público, pero mantuvo los empleos, el personal, el garaje con vida. Cuando Lawrence Stroll compró el equipo y lo renombró Racing Point, a Pérez se le prometió lealtad. Le dijeron que lideraría la transición. No sabía que ya había sido reemplazado. Durante 2020 circularon rumores. Sebastian Vettel se iba de Ferrari, se abría un puesto. Racing Point lo negó todo. Otmar Szafnauer dijo: Checo es parte del futuro. Lance Stroll tuvo dificultades para igualar a Pérez en la pista, pero tenía algo que Pérez no tenía, un asiento financiado por su propio padre. Luego, la traición llegó silenciosamente. Pérez se enteró a través de los medios. Su propio contrato, aún válido hasta 2022, no significó nada. Racing Point invocó una cláusula de salida y lo sorprendió en medio de la temporada. Sin reunión, sin aviso, solo un comunicado de prensa. Dolió aún más porque Pérez había cumplido. Superó a Stroll en puntos. Llevó el coche a su primera victoria en Bahrein desde el último lugar, nada menos, incluso después de saber que lo estaban despidiendo. Y Vettel entró en el asiento de Pérez como si fuera un regalo. Sin resentimientos, dijeron, solo negocios. Pero Pérez sabía que no se trataba solo de dinero, se trataba de nombres. Los de Stroll y Vettel. El suyo no contaba. Se unió a Red Bull, ganó carreras, pero la espina nunca se fue. No perdió un asiento por bajo rendimiento. Lo perdió porque la lealtad en la Fórmula 1 es un apretón de manos que se derrite con el calor. Valtteri Bottas contra Mercedes. Valtteri Bottas nunca fue llevado a Mercedes para ganar, fue llevado para obedecer. Después de que Rosberg sorprendiera a todos al retirarse tras el título, Toto Wolff necesitaba un piloto que presionara a Lewis, pero que no lo desafiara políticamente. Bottas era la elección segura, rápido, educado, profesional. Y durante unas pocas temporadas cumplió su papel. Pero detrás de la calma había un piloto que quería más y se dio cuenta de que las paredes se cerraban. Cada vez que Bottas vencía a Hamilton, se encontraba con un silencio incómodo. Las radios del equipo se quedaron en silencio. Las redes sociales apenas lo reconocieron. En España, 2019, Bottas consiguió la pole. En la carrera, quedó encerrado en la primera curva. ¿Respuesta del equipo? Nada. Rusia 2018, el punto de quiebre. Bottas dominó la clasificación, controló la carrera. Y luego vino la llamada infame. Valtteri, es James. Órdenes de equipo. Deja pasar a Lewis. La traición no fue la orden. Fue como la presentaron. Dijeron que era para proteger el campeonato. Pero Bottas todavía estaba en la contienda. Tomaron la decisión temprano en la carrera, sin amenaza de Vettel detrás. No fue estrategia, fue preferencia. Y sucedió de nuevo. Austria, Hungría, Turquía. Cada vez que Bottas pedía correr, recibía silencio o un retraso codificado. A puertas cerradas, la presión aumentaba. Cada extensión era de un año. Cada mejora llegaba primero a Hamilton. Cada error que cometía Bottas se amplificaba. Cada error que cometía Hamilton minimizado. Cuando Russell reemplazó en Sakir 2020 y casi venció a Bottas con el mismo coche, el mensaje era claro. Valtteri no era visto como un contendiente, era un sustituto. Le dieron una despedida educada, una foto, un video homenaje, pero la realidad, Mercedes lo usó como una herramienta y lo descartó en cuanto uno más joven estuvo disponible. Pierre Gasly contra Red Bull. Gasly nunca tuvo una oportunidad. Ascendido a Red Bull en 2019 tras la salida de Ricciardo, entró en un garaje que aún resonaba con la energía de Max Verstappen. No era un equipo, era un santuario. Cada ingeniero, cada decisión de telemetría, cada análisis de carrera giraba en torno a Max. Desde la primera carrera, Gasly tuvo dificultades. El coche no se adaptaba a él. Pidió cambios en la configuración, lo ignoraron. Sus quejas sobre la inestabilidad trasera ignoradas. Sus llamadas de estrategia siempre en segundo plano. Cuando chocó en las pruebas de pretemporada, la narrativa se estableció. No estaba listo. A mitad de temporada, la presión mediática aumentó. Red Bull se negó a defenderlo. En lugar de apoyo, recibió advertencias apenas disimuladas. Sin días de prueba, sin cambio de chasis, sin margen de maniobra. Y luego, a mitad de temporada, cortaron el cable. Hungría terminó, comenzó el receso de verano, y Gasly recibió la llamada. Estás siendo degradado. Alex Albon tomará tu asiento. Ni siquiera pudo terminar el año. Sin explicación, simplemente se fue. Pero Gasly luchó. Regresó a AlphaTauri, reconstruyó su confianza e hizo lo impensable. Ganó en Monza en 2020 con un coche de media tabla, solo con velocidad y coraje. La emoción se derramó como veneno. No era solo alegría, era un grito que decía, te rendiste conmigo demasiado pronto. Red Bull aplaudió, pero en el fondo sabían que traicionaron el potencial porque no encajaba en su cronograma. Jenson Button contra Bar Honda. Antes de ser campeón del mundo, Button era una estrella en ascenso que se perdió en la niebla de los juegos de ajedrez corporativos. En 2004 explotó en los podios. Consistencia, un piloto que parecía que podía luchar por títulos. Barr lo amaba, los fanáticos también. Pero luego Button firmó un precontrato controvertido con Williams, su antiguo equipo, alegando que no confiaba en la situación del motor de Barr. Barr contraatacó. Estallaron batallas legales. Button intentó regresar a Barr al darse cuenta de que Williams estaba en caída libre. ¿El resultado? Desconfianza. Y Honda, ahora propietario total de Barr, no lo olvidó.
En 2005, a pesar de actuaciones consistentes, Button fue tratado como un problema. Las decisiones estratégicas eran vagas. Las decisiones internas favorecían a Rubens Barrichello, incluso cuando Button tenía más ritmo. Solicitó mejoras, llegaron tarde. Solicitó claridad, recibió silencio. En 2006, el coche era inconsistente, la política peor. Button finalmente ganó en Hungría, pero la celebración en el garaje fue extrañamente silenciosa. Honda ya había decidido reiniciar el equipo con una nueva filosofía. Button fue visto como un remanente, a pesar de haber conseguido su primera victoria en décadas. Años después, ese equipo se convertiría en Brown y Button se convertiría en campeón. Pero durante esos años de Bar Honda, la traición no fue un solo momento. Fue una erosión lenta, una muerte por apatía. La traición en la Fórmula 1 no siempre viene con una llamada dramática por radio o un grito en el pit lane. A veces es silencioso, es estratégico, es una lenta y prolongada pérdida de respeto, apoyo y confianza. No solo fueron fracasos en las carreras, fueron ejecuciones políticas. Y por eso, en la Fórmula 1, tu mayor enemigo podría no ser el piloto a tu lado, podría ser el logo en tu pecho.